Compartir la pantalla. Me equivoqué de ventana. Tiene su apunte, ¿cierto? Ahí sí. Ahora sí. Bueno, comenzamos con el módulo 3 y Bellanira, cada rato se le activa el micrófono. Ahí sí. Bueno, la otra vez hicimos entonces una pequeña introducción, dada la pregunta que hizo una compañera cuando preguntó cuál era la diferencia entre el Código Civil y el Código Procedimiento Civil. No sé si recuerda. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos que en esa oportunidad el Código de Procedimiento Civil lo que nos daba eran las formas de poner en movimiento a los tribunales para poder realizar el derecho. El derecho está en las letras, está escrito, pero cómo eso se lleva a la práctica. Y entonces existe esta otra normativa que no es de fondo, como les decía esa vez, es el derecho sustantivo, como se le suele llamar, y este es el derecho adjetivo que trata de cómo materializar. Y estos códigos procesales lo que hacen es darnos las instrucciones de cómo solicitar a los tribunales de justicia que se pongan en funcionamiento para resolver nuestros conflictos jurídicos. En el caso de los tribunales civiles, ven las materias que dijimos que eran de familia y patrimonio. Y asimismo están los tribunales penales, que es donde se ven las causas criminales y de los bienes jurídicos cuando alguien atenta contra ellos, ¿verdad? Los bienes jurídicos más preciados como la vida, la propiedad y todo eso. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre lo que sería el derecho de fondo y el derecho procesal. Acá en el apunte dice que es una rama del derecho público que estudia la organización, funciones, atribuciones de los tribunales de justicia y los procedimientos a que deben someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante ellos planteando pretensiones procesales. Entonces, lo que uno va a hacer a un tribunal es hacer una petición. Yo tengo tal problema y solicito esto. Básicamente, ese sería eh, un, un formato de demanda, ya en donde se identifica a la parte que se está demandando y finalmente siempre se cierra con la mención de las pretensiones de forma clara. O sea, yo estoy diciendo, denunciando algo que me está causando una injusticia, pero finalmente tengo que redondear la idea diciéndole al tribunal qué es lo que pretendo, qué es lo que quiero. ¿Ya? Quiero que se me pague esto o quiero que esta persona se aleje de mí, no sé, cualquier medida que sea clara. No puede quedar algo eh, como abierto, como que el juez lo decida de manera deliberada. ¿Ya? Una pretensión que una de las partes alega ante un tribunal tiene que ser así de específica para que el juez le dé lugar o no. No puede quedar de forma ambigua. ¿Ya? Igual que parecido a la otra vez, las fuentes del derecho procesal son desde donde emanan estas normas. Entonces existen las fuentes informales, que no serían las normas específicamente como los artículos. Por eso acá aparece la jurisprudencia. La jurisprudencia son los criterios de la suma de las sentencias. Entonces, cuando los tribunales fallan de una determinada manera,
van acumulándose tendencias de decisiones que los jueces toman y entonces eso da lugar a una forma de proceder ante determinados problemas. Acá nosotros tenemos un sistema judicial que es bien legalista y la jurisprudencia tiene un papel, digamos, que es complementario, ¿ya? Porque en el sistema anglosajón, no sé si ustedes han visto las películas británicas o las películas gringas, ¿verdad? Donde aparecen los juicios. La forma muchas veces de argumentar no es mediante la legalidad específica, como que el derecho de fondo tiene mayor peso para tomar una decisión. En el derecho anglosajón, la jurisprudencia tiene un peso mucho mayor que acá. Por eso es importante saber ese valor de la jurisprudencia. Acá se puede citar y es complemento es como una sugerencia para los jueces. Cuando se está alegando algo, se le dice, pero en tal jurisprudencia, en el fallo de tal año, de tal fecha, se dijo que similar a este problema se decidió de esa forma. Entonces, lo que le está diciendo el abogado al juez es alumbrarlo, darle luces, diciéndole, hubo un problema similar a este y se decidió de tal forma. Y el año anterior también hubo muy similar y entonces ahí ya le está diciendo que hay una tendencia. Y eso sirve como complemento, como les digo, para un fundamento de decisión legal. En el caso de los norteamericanos y los ingleses en general, el sistema anglosajón que les nombraba, esa jurisprudencia tiene un peso mucho mayor que la ley y siempre existe una prioridad en lo que sería el último fallo eh, respecto a una determinada área. Entonces, cuando alguien falla de esa manera, eh, es obligatorio fallar igual. En cambio, acá es un poco más lento ese proceso, porque igual acá, como les digo, se puede sugerir y también existe una forma de fallar correcta de los tribunales, ya que es más justa que otra, ¿verdad? Y entonces eso también hace que los calificadores o u observadores de los jueces, que podrían ser los tribunales superiores, por ejemplo, una corte de apelaciones que tiene una agrupación de comunas, observa los fallos que están dictando los tribunales civiles o penales eh, que están bajo de ellos en su jerarquía, porque una corte de apelaciones es un tribunal superior. Y entonces están calificando, le están poniendo notas y están haciendo bien el trabajo, ya que estos jerárquicamente están debajo. Y entonces ahí también tienen que haber criterios más o menos uniformes respecto de la toma de decisiones cuando se plantean casos similares. Si no, lo que le pasa a los jueces es que podrían, podrían tener alguna especie de molestación, ¿verdad? Por el hecho de que están atornillando para el otro lado, están tomando decisiones que no están armónicamente con la tendencia. Entonces esa es la importancia de la jurisprudencia. ¿Se entiende? Me imagino. ¿Ya? ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? Yo, Bueno, profe, pero ya sí. dijo lo que estaba en duda yo, Ah, que ya, era eso, los fallos del Poder Judicial y todo eso relacionado con la jurisprudencia. qué bueno. Bueno, entonces esa es la importancia de la jurisprudencia. Es una fuente procesal súper importante por ese motivo que les digo. Eh, Tiene harto peso porque existen estos criterios de funcionamiento. Entonces, los jueces, como les digo, superiores observan y esta era la idea que se me estaba yendo, de que al momento de que apelan las sentencias con los recursos de apelación, entonces le llegan a los tribunales superiores y entonces se fijan en los motivos de por qué una parte que tuvo el agravio fue afectada por la sentencia que está apelando y entonces se dan cuenta de que el juez tomó una decisión que podría haber sido imprudente, fue arbitraria o dejó de considerar
eh, normas y hechos de la prueba que a otros jueces no se les pasan. Entonces ahí es donde el Tribunal Superior le, le podría hacer esta reprimenda en la calificación diciendo, eh, señor juez de letra, usted no está haciendo bien el trabajo porque se le está pasando esto por alto. Entonces, esa es la importancia en general de la jurisprudencia, porque los jueces funcionan de manera idealmente armónica para que sean coherentes los fallos, ¿ya? Aunque puedan haber diferencias. Sabemos que las sentencias afectan de forma relativa solamente a las partes, pero a veces los resultados de casos similares son súper distintos. Entonces, se resuelve una cuestión de manera que incluso podría llegar a ser injusta como para sufrir el agravio que da lugar a un recurso de apelación. Y en otro caso, en primera instancia, se llega a una solución armónica que no requiere eh, subir a una corte de apelación ni nada más. O sea, se resuelve el problema de fondo de manera inmediata. Entonces, esa es la importancia del trabajo de los jueces y estos criterios comunes, ¿ya? Bueno, la doctrina ya lo dijimos también y en todas las fuentes en todas las áreas del derecho, porque esto es lo que hacen los pensadores. Ya, los pensadores son las personas que eh, critican y tratan de proponer mejoras, por ejemplo, en la redacción de artículos, en donde muchas veces no están hechos de la mejor manera y también estas personas están desentrañando, digamos, el significado de las palabras en la ley. Entonces, eso también, como conocimiento académico, tiene peso. Y también los abogados también lo citan, al igual que la jurisprudencia. Un, un alegato o un fundamento de algún escrito puede tener fuente una doctrina. Puede decir, tal jurista dice esto y eso también tiene ese peso, que no es tan fuerte como el de la ley, ya que la ley siempre es omnipotente, pero igual, como les decía, en el caso de la jurisprudencia, tiene este nivel de complemento. Entonces, también da luces y sugerencias para que se resuelva considerando esa información. No se puede pasar por alto. Bueno, entonces, las fuentes formales, y aquí es donde llegamos a las fuentes clásicas, por eso se le llama así, que es la letra escrita, y se le podría decir ley en el sentido amplio de la palabra, ¿ya? Porque sabemos que la ley está debajo de la Constitución, término estricto, pero acá nos estamos refiriendo a lo que es derecho. Derecho es las normas escritas que están ahí para que sean leídas por todos. Entonces nadie puede decir, yo leí esta palabra y otro dice, yo leí esta otra. No, está delante de todos, por eso es objetiva, es positiva, y entonces está a disposición ahí para que sea observable por cualquier persona. Y en este sentido, el ordenamiento jurídico como letras eh, es la fuente del derecho procesal. Entonces, hay normas procesales en la Constitución, en los tratados internacionales, bueno, la ley procesal, que son los códigos propiamente tales, ¿ya? Y los autos acordados, que son instrucciones, digamos, que los tribunales hacen para mejorar el funcionamiento procesal, ya que son una facultad que tienen para poder optimizar el funcionamiento. Eh, por favor, don Juan Pablo, quería decir algo, ¿no? Profe, ¿cuándo se da la sistematización de las normas jurídicas en el carácter procesal? ¿Cuándo la van a promulgar? No, no, es bien rara la pregunta suya, sistematización. No, siempre están sistematizando, porque en el caso de las normas siempre están en armonía, siempre están en armonía. Y de hecho, de ahí vamos a ver unos ejemplos que pasaba lo mismo, pasa lo mismo acá que cuando vimos el otro día esta constitucionalización de derechos civiles, no sé si se acuerdan.
que habían derechos que estaban protegidos en el derecho civil, pero como que se pasaron a la Constitución, como la propiedad, la vida, la persona, etcétera. Entonces pasaban a tener una jerarquía supralegal. Dejan de estar en la ley propiamente tal porque pasan a la Constitución, que es algo pues, superior. Y ahí es donde, bueno, igual hay una armonía, porque la ley tampoco se puede contradecir, solamente acá estamos hablando de que se sale del rango legal para darle más fuerza, estando en esa instancia jurídica superior, que sería la Constitución. Y acá, en la pregunta que usted hace, también existe algo parecido, porque existe una coherencia entre los cuerpos jurídicos y que de ahí vamos a ir a leer esos artículos cuando lleguemos a esa parte, ¿ya? Entonces, en un momento vamos a ver que está sistematizado. Ley Gracias. procesal, entonces, es la fuente directa del derecho procesal y puede ser interpretada por el legislador, el juez o el jurista, según la cual la interpretación puede ser legal, judicial, privada o doctrinal. Fíjense que acá también se repite lo del Código Civil. En materias de regla de interpretación, ¿se acuerdan? Porque estas normas son de aplicación eh, absoluta para el derecho chileno. Tienen aplicación los artículos 19 al 24. ¿Se acuerdan del elemento literal, el elemento lógico, el elemento sistemático? Todo eso lo vimos en la primera semana de clases y acá aparece que son los mismos artículos del Código Civil los que también se aplican para la interpretación de la ley procesal. Entonces, aunque estén en el Código Civil, son para darle interpretación a cualquier norma. Por eso existen estas normas que están en el Código Civil que a veces no son propiamente civiles, son de aplicación general, y también definiciones de palabras, que se aplican también en cualquier materia. Entonces, aquí está integración de la ley procesal e inexcusabilidad de los jueces. Y por aquí nos vamos acercando a la pregunta que acaba de hacer don Juan Pablo. Sistematización. Fíjese, dice que el artículo 76 de el inciso segundo de la Constitución. Entonces yo voy a ir a la Constitución y vamos a ver eh, la norma procesal madre, porque esta norma es la más general dentro de esta armonía de normas procesales. Fíjense, el capítulo 6 desde el artículo 76 en adelante, aquí comienza este apartado de la Constitución donde habla del Poder Judicial, entonces no podría no tener este apartado de la Constitución, ¿verdad? Porque está hablando de uno de los poderes del Estado, siendo el refresco de la idea y que es una cuestión elemental para entender este principio de independencia entre los poderes, ¿ya? Y también el principio de independencia que tienen los tribunales para resolver. Es decir, que un juez tiene que observar lo que se le está presentando en una causa judicial sin estar influido por otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, lo que pasaba antes o en los estados corruptos, en los estados absolutos. Cuando no hay independencia de poderes, lo que hace el poder o el dinero o el poder judicial, el poder ejecutivo, empieza a entrometerse en donde no debe actuar según la separación de poderes. Por eso se inventó esta forma de gobernanza, porque antes no existía. Acuérdense, si vamos en la historia hacia atrás, antes existían los reinos. Bueno, de hecho nosotros acá en Chile comenzamos siendo una capitanía era el reino de Chile, que era de los españoles. Y en muchas partes, el juez también, en los primeros reinos más precarios, al principio de la época medieval, el rey era el juez. O sea, no sé si ustedes han visto, no sé, las películas vikingos, las series antiguas, que el mismo
soberano de un lugar es el que decide acerca de si le perdonan o no la vida o resuelve acerca de causas que son actualmente o serían causas judiciales. Entonces, eso está todo concentrado en un puro poder, en donde este soberano tenía la totalidad de los poderes. La forma moderna, ¿cierto? Que surgieron después de las revoluciones burguesas, eh, por allá después del Renacimiento, ¿verdad? Cuando a la clase comerciante tuvo un esplendor, ¿verdad? Y eso hizo que el sistema feudal cayera, y entonces eso quedó obsoleto. Y por eso se estableció una nueva forma más moderna y objetiva, y además con el desarrollo de la ciencia y otros conocimientos, ¿verdad? Filosóficos en general, filosófico-políticos, que le dieron una señal a los seres humanos de decir, oye, esto está súper mal. Así, en buen chileno, está mal partido el chancho. ¿Ya? Entonces, hay una forma más justa de que esto se lleve a cabo, que es separación de poderes. Y ahí es donde se propuso por este señor Montesquieu y, y toda esa camada de intelectuales, ¿verdad? Y ahí es donde el Poder Judicial adquiere la independencia que el día de hoy tiene. No existe un sistema mejor que el que hay, aunque tenga las fallas que quiera, que el sistema democrático eh, parlamentario, ¿ya? Con representatividad de los estados modernos. No existe una mejor forma. Por eso esta es la forma que tiene la mayoría de los países, si todavía no se inventa algo mejor. Alejandra, Profe, se le escucha súper mal, si me escucha mal como de que se va nuevo, el sonido. Sí, Sí, lo mismo le iba a decir yo, se le escucha muy mal, profesor, es como que se metiera así como debajo de algo, como que debajo del agua. ya, Exacto, profe, eso le iba a decir igual. ya, gracias, gracias. Voy a tratar de acercarme un poquito acá a ver si mejora un Va poco el y sonido. vuelve. Va y vuelve. Y yo acá tengo todo normal. sí, ahora se Mire, escucha súper bien, pero se aleja un poco y no se escucha nada. ya, ya voy a tener cuidado con eso. Bueno, entonces volvamos al artículo 76, y este es la norma madre que define esta función de este poder del Estado que le estaba diciendo que tiene esta independencia. Respecto del Ejecutivo, que es el presidente de la República, ¿cierto? Y el Legislativo, que es el Parlamento, la Cámara de Diputados y Senadores, el Congreso, a donde se hacen las leyes. Entonces, dice el artículo 76 la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República, ni el Congreso, fíjense, ni el presidente, ni el Poder Ejecutivo, ni el Congreso, ni el Poder Legislativo, en caso alguno pueden ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes o revisar fundamentos de contenido. O sea, ellos lo que están diciendo no pueden meter su cuchara en ese lugar porque no les corresponde, ya que los jueces tienen esa independencia, que para lo que se aspira es que tengan la mayor autonomía para dar justicia. No pueden estar siendo afectados por gente que tiene intereses personales en las causas. ¿Ya? Eh, Independientemente de todos estos casos de Hermosilla y todo eso, se supone que por eso existen las normas para poder reclamar ese tipo de conducta corrupta, ¿verdad? Si no estuvieran estas normas, no se podría. Jocelyn, Profesor, mire, relacionado con eso, en que, por ejemplo, ya una persona se divorcia y, digamos, la demandada vive en Santiago y la otra persona vive en el norte, entonces ahí sí podría haber un cambio de tribunal o que le delegue la demanda a la persona que está allá en el norte, al tribunal que está allá, ¿no? Eso sí se puede hacer, creo que por competencia, algo así. sí, por prórroga de la Competencia competencia, de prórroga de competencia. sí.
pero no le, bueno, parece que usted está en otra parte de la materia porque no Ah, sé, como, bueno, me cuesta como de los unirla. tribunales, como dice que no se puede ir a otro tribunal o que no se pueden excusarse ni como Ah, ya, ya, delegar a otro tribunal. ahora le En ese hice ya, sentido, ahora hizo la unión de ideas, ya. No, pero es que ahí es distinto porque un tribunal y otro tribunal siguen perteneciendo ambos al Poder Judicial. Entonces, una prórroga de la competencia que usted está planteando no hace que cambie de poder del Estado. Sigue siendo materia exclusiva del Poder Judicial. claro, pero esa sí la puede acoger otro tribunal, Sí, hay determinadas cosas que sí se pueden. Sí, como usted dice, por un cambio de domicilio. Pero claro. para allá vamos hacia allá. Ya, entonces, acá es donde cita Gracias, profesor. ya, no hay de qué. Aquí está la respuesta del señor Juan Pablo, donde dice, reclamada su intervención en forma legal y en negocio de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asuntos sometidos a su decisión. O sea, este inciso que estoy destacando aquí desde reclamada es la norma que obliga a integrar todas las normas procesales para poder resolver un asunto. Entonces, incluso obliga a los tribunales y a los jueces a resolver falta de ley. Entonces, ahí está eh, esta forma de interpretar la ley procesal o la ley en general que hablábamos la otra vez, porque ahí venían otro tipo de criterios que eran supralegales o eran de tipo más abstracto, ya que estaban los elementos sistemáticos, ¿cierto? O eh, ¿cómo se llama? La sana crítica, perdón, de igualdad natural, creo que era la última, pero que son estos elementos que donde los jueces ya tienen que aplicar criterios de resolución que están fuera de la ley, pero nunca pueden decir, no, yo no voy a resolver esto porque no hay ley que me diga cómo hacerlo. Siempre tienen que resolver, están Eh, obligados. Disculpe, lo interrumpa antes de que se me vaya la idea, porque si levanto la mano sé que se me va a olvidar. ¿A qué obliga la norma procesal a los tribunales y a los jueces a qué? Obliga a que se materialicen los tres momentos procesales, ya que son la facultad de conocer, de resolver y de hacer ejecutar lo juzgado. Entonces siempre tienen que hacer esas tres cosas. Esos son los momentos jurisdiccionales que después los vamos a ver. A eso los obliga. No pueden decir, Ya, no, yo no puedo hacerme cargo de esto. No. Si llegan al tribunal los problemas, ellos tienen que hacerse cargo. Ya, esa es la obligatoriedad, entonces ellos tienen que conocer, resolver, es decir, decidir y también dar la orden de ejecutarse la sentencia. Esa es la obligación que tienen. Volvamos entonces al apunte. Y aquí está, bueno, la ley procesal acá dijo toda esta parte de ni aún por falta de ley tienen que eh, resolver. Y eso se llama principio de inexcusabilidad. No se pueden excusar, por eso se llama así. Y aquí es donde está la equidad natural. Sí, esa es la palabra que se me había olvidado. En este caso deben aplicar los principios generales del derecho y la equidad natural, es decir, a falta de ley. Nunca pueden dejar algo sin resolver o una falta de ley. ¿Ya? La aplicación de la ley procesal estudia su vigencia en cuanto al tiempo, al territorio, a las personas. Esto se parece mucho al otro punto de ordenamiento jurídico. Yo creo que no vamos a profundizar mucho en esto ya, porque dice que rige para el futuro después de su publicación en el diario oficial. Eso es como bastante de sentido común, ya, excepto si es que dispone para el pasado, como las leyes retroactivas, ¿ya? O la última actividad de la ley. Pero yo creo que eso no nos vamos a meter ahí porque es como bien de ordenamiento jurídico, no es muy procesal. Cualquier norma legal tiene esas mismas características. Igual que acá, en cuanto al territorio,
rige el principio de territorialidad de la ley. Es la ley obligatoria para todos los habitantes de la República. Si se dan cuenta, eso también decía respecto de las normas civiles en el caso de la primera semana. Y aquí sí que hay un elemento que cambia, que dice la excepción, que son los exhortos internacionales y la extradición. Ahí es donde la ley procesal opera de manera como excluyente de la ley chilena, ya porque los exhortos son órdenes. Un exhorto es una orden de un tribunal a otro. Y bueno, la extradición es esta petición de transportar a una persona para que sea juzgada, que eso lo hemos visto en distintos casos en la prensa, ya que tienen que ver con asuntos de carácter internacional. Pero los exhortos son órdenes de un tribunal a otro, internacionalmente. Por ejemplo, mediante la Cancillería se manda una orden para que llegue al país y se ejecute una sentencia, por ejemplo, ya que va a tener efectos fuera de Chile. Y esos son exhortos internacionales, que también existen exhortos nacionales, donde un juzgado le manda una orden a otro, le hace una petición. Por ejemplo, tomar una prueba, hacer un embargo, en fin, porque el tribunal va a tener mucha más facilidad en ese lugar que estarse trasladando todo el aparataje completo. Por eso los tribunales se ayudan entre sí en cierta forma, mediante los exhortos. ¿Ya? En cuanto a las personas, lo mismo, no toma en cuenta la calidad de las personas. Dijimos la otra vez que la ley era obligatoria para chilenos y extranjeros, así que acá se sigue manteniendo lo mismo. Y aquí está el artículo 5 del COD. Fíjense cómo empieza a caer esta armonía, esta jerarquía armónica, porque acabamos de ver el artículo 76, pero ya el artículo 5 del COD señala que a los tribunales le corresponde el conocimiento de todos los asuntos judiciales, cualquiera sea su naturaleza y la calidad de las personas que en ellos intervienen. Pues ahí especifica un poquito más respecto de esta facultad que tienen los tribunales de justicia que decía la Constitución, como lo vimos al principio. Y acá está la excepción, y que uno de los elementos que después vamos a ver de lo que sería la competencia. Son los elementos de la jurisdicción. De ahí lo vamos a ver, que sería en este caso el fuero. Fíjense, excepción cuando en un juicio participan personas constituidas en dignidad. Ya aquí esta forma de redactarlo es súper confusa. Constituirse en dignidad significa que no hay una igualdad. Porque, por ejemplo, yo pude haber tenido un problema, por ejemplo, con el alcalde de la comuna. Entonces, si el problema es por una falta, las faltas las ve el juzgado de policía local, ¿no? Porque no son delitos ni asuntos civiles. Por ejemplo, si fuera una falta. Y estas faltas menores que tienen multa, como, sé, el alcalde pone la música fuerte los días lunes, de lunes a viernes, que son los días que no hay que poner la música fuerte. Entonces yo voy al juzgado de policía local y pongo esta denuncia, ¿cierto? Entonces, si el juzgado de policía local depende de la municipalidad, ya que los juzgados de policía locales no pertenecen al Poder Judicial, como después van a ver después en el apunte, ya, bueno, creo que nos detengamos en eso. Yo no voy a ponerme a tener un comparendo o una audiencia con el alcalde que en cierta forma es casi amigo del juzgado de policía local. ¿Entiendes? Es como estar eh, con el mismo rey ahí con su corte, ¿verdad? Y su bufón ahí alegando en contra del rey. Entonces, para eso se termina la igualdad, por eso es una excepción a esta igualdad entre chilenos y extranjeros. ¿Por qué? Porque se necesita que otro tribunal intervenga. Y ahí es donde el fuero
eh, hace que estas personas con esta dignidad especial, por ejemplo, tener este cargo público relevante, haría que no se diera un juicio realmente justo. Y por eso un tribunal superior hace las veces del tribunal inferior, para que es como si un tribunal superior hace un trabajo que no le corresponde, pero es porque es necesario para que se mantenga la igualdad entre las personas, ya que hay una desequivalencia bien fuerte. Por ejemplo, una autoridad política con una persona de a pie, como se suele decir. Juan Pablo, En este mismo caso, profe, del alcalde que pone música en alto volumen en días que no está permitido, ¿yo lo denuncio o lo demando? ¿Me puede aclarar los dos conceptos, por favor? ya, sí, no, no es denuncia, es denuncia. Si esto es un procedimiento, digamos, con carabineros, ante el policía local, no es una demanda propiamente tal. No, la demanda Pero ya es ¿cuál es la distinta porque diferencia entre tiene, ambos? por eso le estoy hablando. La demanda requiere representación judicial. No, usted no puede actuar directamente en el caso de las demandas porque para eso la ley señala que tiene que hacerse asesorado por un letrado, ya dice así la norma, eh, un letrado que es un abogado. A los abogados la ley les dice letrado, ¿ya? Entonces, si usted no tiene una representación judicial, no puede hacer estas peticiones que hablábamos al principio a los tribunales. Es un requisito para poder activar el mecanismo judicial en el caso de las demandas. No así con el caso de una denuncia como la que estamos hablando de las faltas, ¿ya? Porque ahí uno va al juzgado o llama a los carabineros y ahí se genera el parte que finalmente se hace la citación correspondiente y ahí no tuvo que invertir no tuvo que intervenir, perdón, ningún abogado. Por eso ahí está la diferencia. Una requiere representación judicial y la otra la puede hacer usted de forma personal, ¿ya? Aquí está entonces el apartado que les decía que venía, que es la jurisdicción. Ojo con esto porque es definición. Es el poder deber del Estado, este poder, ¿cierto?, del Estado. El Estado es el organismo máximo, soberano, el Estado. No hay nadie más poderoso que el Estado. Pero este es un poder deber del Estado. Entonces, es esta obligación que el Estado tiene, esta obligación que por el artículo 76 de la Constitución, en esta forma de gobernar con la separación de poderes, ya tiene que hacerse cargo de los asuntos judiciales que surjan en la población del Estado. Ya entonces dice, es el poder deber del Estado, porque es un poder, ¿cierto? Ahí hay una facultad eh, exclusiva del aparato del Estado, porque es un poder. Pero por eso tiene esta rayita, guión, deber, porque al mismo tiempo está obligado a hacer justicia cuando se le llama. Por eso es un poder, pero a la vez es un deber. Que ejercido con sujeción a las formas del debido proceso, corresponde a los tribunales establecidos por ley, que tiene por objeto conocer los conflictos de relevancia jurídica, resolverlos y hacer ejecutar los juzgados. Entonces, aquí vuelve a citar el artículo 76 que ya lo leímos, y aquí incorpora el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales. Aquí tenemos el artículo 1. Aquí está, veamos si, aquí está. Voy a ver si puedo hacer un zoom porque está muy chiquitito. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. ¿Se dan cuenta cómo se reitera lo que habíamos visto en el artículo 76? La facultad, fíjense, de la Constitución. Ahí es donde está la armonía normativa, ¿ven? Artículo 76 de la Constitución. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales es como una repetición. Así se sistematiza entonces el ordenamiento jurídico, el derecho en general
en este caso la ley procesal. Por eso va de mayor a menor, tiene que ser toda coherente. Entonces ya sabemos lo que es la jurisdicción, este poder deber del Estado de conocer, resolver y hacer ejecutar los juzgados en las causas de relevancia jurídica que se sometan a su conocimiento y siempre, acuérdense, respetando el principio de inexcusabilidad. Nunca pueden decir, ah, no sé, no, no pueden decir eso los tribunales. Siempre tienen que decidir y resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sometido a su jurisdicción, a este poder deber. ¿Ya? Características de la jurisdicción. Acá se desglosa la definición. Número uno es un poder deber, ¿ya? Lo ostenta el Poder Judicial. Acuérdense que es este poder, en virtud de la separación de poderes de Montesquieu, o más bien distribución de funciones porque el poder es uno solo. Acá está esta parte donde le hablaba de cómo se llegó a la separación de poderes y esta es la parte que es una de las tres, que es el Poder Judicial, y es uno de los poderes del Estado. De aquí nace también el principio de inexcusabilidad de los jueces. Además, al ser una potestad, debe ejercerse porque atiende a las necesidades públicas y el bien común. Es una función del Estado, básicamente para resolver los problemas que se dan en- entre sus habitantes. Ya, es una cuestión bastante como demográfica, como para poder vivir en sociedad, agrupados como seres humanos, ¿cierto? Es preferente, pero no excluyente, la número dos. Si bien la Constitución y el Código Orgánico de Tribunales dicen que es exclusiva, es preferente porque no excluye a otros órganos que ejercen jurisdicción, pero en casos determinados por la ley. Por ejemplo, la Contraloría en el juicio de cuentas. Es decir, que existen algunas funciones en donde se toman decisiones que tienen este valor de cosas juzgadas en otros órganos, ya que podrían ser otros organismos del Estado. Por eso dice que es preferente, pero no es excluyente. Hay algunas cosas que se salen del- de la jurisdicción propiamente tal. Se ejerce en forma imparcial, ¿ya? No se puede ser juez y parte. Aquí está lo que les decía de la independencia, porque si no el juez estaría influido y sería una persona derechamente corrupta, porque está involucrada de alguna forma con alguna de las partes. ¿Ya? Por eso existen mecanismos de recusar a los jueces. Cuando usted está en una causa judicial y usted se da cuenta que el juez es amigo, es pariente o tiene incluso participación en alguna sociedad comercial, cualquiera de estas situaciones, usted puede solicitar una recusación de un juez para que sea enviado a la persona porque y favorecer con quienes tiene vínculos, ¿cierto? Usted de ahí no va a salir ganando probablemente. Entonces, para eso existen esos mecanismos para asegurar esta imparcialidad. Bueno, y bueno, se me adelantó, yo no había visto esta parte. Existe la posibilidad de promover implicancias y recusación, que es eso que les decía. Número cuatro, resuelve conflictos de relevancia jurídica. Ya, los asuntos de relevancia jurídica son asuntos realmente importantes, básicamente, ya donde hay alguna vulneración de derechos de una persona a otra, cosas que realmente tienen un peso que implique que intervengan los tribunales. Por eso hay problemas de carácter menor que no dan para que se arreglen en los tribunales. Sería como gastar el tiempo al Poder Judicial. Si, incluso en el ámbito penal, existen algunas facultades que tienen los fiscales para, en el caso de que tengan mucha carga de trabajo, ellos priorizan. Por ejemplo, dicen, oye, ¿sabe? Y de hecho en el barrio Meix, si les doy un ejemplo, esto de la relevancia jurídica es súper relativo
porque si el Poder Judicial está sobrecargado, la relevancia jurídica se relativiza. ¿A qué me refiero con esto? Que en esos casos, como causas penales, por ejemplo, que está, no sé, el control municipal del comercio ilegal. Esa cuestión es súper relevante y lo fue en un tiempo atrás, si ustedes se dan cuenta, o por ejemplo, estamos hablando de cuestiones municipales, que te controla el carabinero, por ejemplo, estar tomando cerveza en la calle, ¿ya? O tomando una caja de vino, ¿ya? Pongamos un ejemplo bien común y corriente, que son cosas que suceden en la vereda, po, en la calle real. Entonces, antes venía un carabinero y al no haber otro problema, iba y te llevaba detenido si tenía la patrulla. ¿Y por qué te llevó detenido? Porque te estabas tomando una caja de vino. ¿O por qué te llevó detenido? Porque estabas ejerciendo el comercio ilegal. No tienes los permisos respectivos para estar vendiendo comida, sanitarios, ¿verdad? O bien de otras especies que no son para comer, pero que también requieren un permiso porque te pusiste con un paño en la vereda o un toldo. Y entonces, si ustedes van al barrio Meix, en Estación Central o en cualquier lugar más o menos bien concurrido, ustedes van a dar cuenta que es un caos comparado con lo que era el mismo barrio antes de la pandemia, básicamente, ya en el año 2018. Profe, se le Eh, escucha mal. ahí sí, voy a tratar de acercarme. Ya, entonces ahí es donde está la relevancia jurídica, porque lo que hacen, en este caso los fiscales, es bajarle la importancia a cosas frecuentes. Entonces, uno va al barrio y se da cuenta que está la policía mirando cómo se ejerce el comercio ilegal y en el puesto al lado están vendiendo mojitos y micheladas y uno dice, wow, parece que la relevancia jurídica ya no es la misma de antes. Entonces, vender micheladas y todo eso que les cuento ya no es de relevancia jurídica. No, no lo es. ¿Por qué? Porque existen recursos que hay que aprovecharlo en otra cosa. Entonces andan pendientes de las mafias que prestan dinero, andan pendientes de los carteristas, de los lanzazos, de la venta de estupefacientes, de drogas, no sé. Pero ya no andan pendientes de si se está tomando una caja de vino o de estar comerciando ilegalmente cosas como carcasas de teléfono, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay cosas más graves de las que preocuparse, ¿ya? Entonces, ahí es donde es importante tener esto de la relevancia jurídica, ya no hacer estar el tiempo al aparato de justicia resolviendo cosas que no son relevantes. Dependiendo la coyuntura se va a dar esta relevancia jurídica. Bueno, el número 5 dice que su actuación es de forma reglada, ya porque existen normas y para eso están los códigos procesales. Aquí volvemos a la idea de que la ley procesal es la que da las reglas de cómo se debe llevar un procedimiento. Aquí no, nadie dice yo hablo primero, después el que habla más fuerte. No. Hay por ejemplo, siguiendo esta idea que puso Juan Pablo, ¿cierto? De la demanda. Existe una demanda, existe una contestación, tienen plazos estas actuaciones procesales, después viene una réplica, después viene una dúplica, ¿ya? Y de esta manera se genera este diálogo bilateral entre las partes que fue iniciada por el demandante. Él dio el puntapié inicial a él. El demandado se vio obligado a contestar, pero ahí ya se generó la litis y el diálogo para actuar frente al tribunal. ¿Ya? Por eso existe esta reglamentación, donde primero te toca a ti, después me toca a mí. Hay ciertos plazos para alegar lo que venimos aquí a exponerle al juez, y a eso se refiere entonces que todas las formas de probar, como dice, existe y debe ceñirse a los procedimientos establecidos por la ley. ¿Ya? No se puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Hay un periodo probatorio y hay un periodo inicial donde se establecen los hechos a probarse, ¿verdad?
Y así después hay otro periodo que es donde ya se terminó todo esto de estar probando cosas y viene un periodo de hacer observaciones a la prueba. ¿Te paso el celular? Esperen, voy a aquí. Alguien puso mi micrófono abierto ahí. Y él está escuchando. Profe, no se le escucha. Ahí sí. Entonces, bueno, volviendo, es reglada, como les digo. Existen normas bien específicas en donde los abogados tienen que saberse muy bien estas normas, bueno, y en general cualquier persona que trabaje en el ámbito judicial. Porque, por ejemplo, si una persona trabaja eh, para un estudio jurídico, trabaja con un abogado, en cualquier ámbito de este tipo, estas reglas procesales son súper relevantes. Que si los plazos no se respetan, los derechos no se ejercen porque se pasó la vieja, como se dice. Se me pasó el plazo y ahí jurídicamente se dice precluyó mi derecho. Es decir, no lo ejercí, se me fue el plazo y entonces perdí nomás. Yo no ofrecí la prueba y después viene el periodo probatorio, no puedo andar diciendo, oiga, pero es que yo quería probar esto. Pero entonces, ¿por qué no lo dijo antes? Le va a decir el juez. Entonces, todo ese tipo de reglas son súper específicas y hay que tenerlas muy claras para poder eh, hacer funcionar el aparato de justicia de los tribunales. Ahora bien, esto muchas veces no lo dicen los profesores de derecho. Y es importante que lo sepan ustedes, porque me hubiera gustado que alguien me lo dijera. Y es porque te hacen aprenderte la materia, te dicen, oye, apréndete esto y el periodo probatorio es de esto, la notificación tiene que ser dentro de 15 días más tabla, ahora son 18 días porque cambió la norma, y no sé, y así todo ese tipo de normas, y no te dicen por qué, no te dicen el por qué. Bueno, o no todos los profes te dicen el por qué, te dicen como que apréndete nomás, pero es simplemente para que las reglas sean igualitarias, ese es el principio de esto. Entonces, los dos tienen el mismo derecho, los dos tienen el mismo plazo, y los dos también tienen la obligación de hacerle saber al otro lo que está pensando para que el otro también dé su opinión al respecto en los escritos correspondientes. Y también excluir hechos de la prueba, por ejemplo, si están de acuerdo en cosas. Entonces, si están de acuerdo en asuntos, dicen, ¿para qué vamos a estar probando eso si sabemos que los dos opinamos igual al respecto? ¿Ya? Pero tiene que ver con que las condiciones tienen que ser de igualdad para ambos. Y entonces, por eso, al no ejercer los derechos, precluyen, porque no podría estar una persona haciendo sus gestiones de forma diligente y después aparece la otra contraparte y dice, no, 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 yo quiero incorporar esto, pero ya estamos, no sé, como 2 meses después se le ocurre hacer algo que tenía que hacer mucho antes, y entonces ahí es donde no habría una igualdad, ¿verdad? Que como el otro tuvo que actuar diligentemente y él pudo dejarlo pasar los plazos, no, las normas son para eso, para que exista también justicia en la forma de activar el aparato judicial, ¿ya? Ese es el fundamento. Y no todos los profes dicen eso porque dicen como que uno se lo aprenda nomás, pero no dicen por qué. Ya, entonces, características de la jurisdicción, estamos viendo, acá me perdí un poquito, es pasiva. Acá está, íbamos aquí, es pasiva. Acá existe algo que se llama el principio dispositivo. El principio dispositivo quiere decir que se dispone de los mecanismos, como si fueran botones, aparatos. Entonces, el Poder Judicial no va a actuar por sí mismo. ¿Ya? Eso sucede en algunas ocasiones solamente. Cuando hay cosas graves que resolver, los jueces están obligados a corregir procedimientos. Pero por eso acá señala esta parte
estoy destacando que dice a petición de parte. Es decir, que el aparato judicial actúa a petición de parte primordialmente. Si usted no le pide nada, el tribunal no hace nada. Si usted no contesta la demanda, el tribunal le va a dar el plazo y de ahí va a continuar la cosa. No, no va a actuar por usted ni va a estar defendiéndole los derechos porque el juez anda viendo la justicia del que no dijo nada. No, acá el que hace la solicitud es el que va obteniendo lo que está pidiendo. Y por eso el principio dispositivo es otro de los principios que tienen los tribunales de justicia. Esto que estamos viendo porque los botones y los mecanismos están ahí, pero hay que apretarlos. Uno tiene que presionar el botón, por decirlo de alguna forma, sabemos que no son botones, pero sí existen eh, mecanismos, actuaciones judiciales, que esa es la verdadera forma, actuaciones judiciales que dan la activación de estos mecanismos. Entonces existe, por ejemplo, un botoncito que se llama medida cautelar. ¿Ya? Esta persona es peligrosa, pero necesita estar detenida, pero si no la han juzgado. Todavía no se comprueba por una sentencia firme y con las pruebas que sabemos que tienen que haber pruebas para dictar una sentencia. Entonces, ¿cómo la vamos a arrestar? Entonces, allí hay un botoncito que se llama medida cautelar. La medida cautelar, entonces, la medida cautelar no requiere pruebas, sino que requiere indicios de peligrosidad, por ejemplo, de una persona. Y ahí se presenta entonces de la forma que corresponde, al juez que corresponda, y el juez va a activar, o sea, va a aprobar el botoncito y entonces se activa la medida cautelar y a la persona la van a ir a arrestar a la casa porque alguien solicitó esa medida y se presentaron antecedentes plausibles, ya de que había, por ejemplo, un peligro de fuga o que había una peligrosidad para la sociedad o cualquiera de estos fundamentos. ¿Ya? Incluso que la persona está vendiendo las cosas, por ejemplo, para después no que todo esto sea irreversible, entonces hay que frenarla. ¿Ya? Eso también son medidas cautelares porque después van a impedir que se haga la justicia. Entonces también se le pueden presentar esos argumentos al juez, sobre todo eso opera en materia civil, ¿ya? Porque podrían solicitarse medidas cautelares para cuidar de lo que podría darle los, la plausibilidad, digamos, al cumplimiento de una sentencia. ¿Ya? Si es que dejamos que las cosas sigan sucediendo así como están ahora, después no va a haber justicia, no se va a poder. Eso pasa también, por ejemplo, cuando se hacen construcciones y cosas y hay que frenar las obras también. Ese tipo de botones judiciales o mecanismos, como les digo, se activan. Y es pasiva porque hay que solicitarlos. El tribunal no va a activarlos de oficio. Y esa es la otra manera en que, en que excepcionalmente se activan los mecanismos judiciales de oficio. Es decir, que el juez tiene la facultad de activarlos por sí mismo, sin que haya petición de parte. Don Alex, Profesor, mire, una consulta con respecto a eso mismo. A mí me tocó presentar en la otra vez una medida cautelar, porque había, bueno, en el pasaje donde yo vivía había unos esquinofrénicos, ya que a cual se presentaba un peligro para la corrida, porque llegaba carabinero, lo tomaba detenido, pero al rato después estaba libre. Entonces, hoy ya la justicia no hace nada. Ya no sabemos qué recurso presentar para que se tome una decisión, porque la verdad es un peligro. Y ante una situación, se ha ido a la fiscalía, se han presentado las denuncias, que una persona que, la verdad, es un peligro público para el pasaje, pero no hemos podido lograr nada, porque dice que el enfermo, lamentablemente mental, entonces yo estaba a punto de agarrarme a mano con él, ya de tanta precaución del peligro que estamos corriendo todos, porque él llega tirando piedra a todas las casas, entonces no tenemos una protección, digamos,
y no hemos tenido una respuesta favorable con respecto a eso. Bueno, ahí yo no sé cómo ayudarlo con eso, pero hay que ver si la persona es incapaz, como la otra vez hablamos, y va a tener que verlo por el lado del representante legal, ya que es muy probable que una persona que tiene esa especie de demencia o tipo de demencia, como la esquizofrenia, eh, no sea una persona plenamente capaz. Ya si es mayor de edad, deben haber declarado a esta persona como alguien que tiene que ser representado por otro. Cecilia, ¿quiere decir algo? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero hacer una consulta. Aquí también entra, ponte tú, el tema de la demanda por pensión alimenticia, Y o bueno, solamente tienen que ver, porque si uno no, como dice usted, no aprieta un botón, nunca va a suceder nada, po, en este caso. eh, tiene razón, pues, tiene razón. Ya. Eh, de hecho, la palabra demanda es una petición, eso es. Entonces, allí la palabra demanda es el fiel reflejo de este principio dispositivo. Sí, o llamémoslo en este lenguaje coloquial, guagua que no llora, ustedes saben cómo termina el dicho. Entonces, si No, usted mamá. no manda, si usted no demanda, no va a obtener lo que quiere. Y la vida va a seguir siendo tal como es. Si usted quiere una modificación de las cosas, va a tener que hacer la solicitud al tribunal respectivo para que cambien las cosas. Entonces ahí está el principio dispositivo. Hay que ir a activar el mecanismo para que se den las cosas. El tribunal no va a decir, me notificaron de una situación injusta, vamos a declarar esto de oficio y vamos a resolver esto que no podemos tolerar. No, sí, hay un montón de gente con problemas, no van a estar investigando. La gente que realmente tiene problemas va a ir a hacer su demanda y va a activar los mecanismos judiciales, como estamos diciéndolo, de las formas que corresponden, eh, a- tratando de devolver el ejemplo, ¿cierto?, de la demanda, que es este mecanismo que requiere la representación de un abogado, ya que eso también es lo que le da igualdad, ya por eso también es algo que tiene que ver con lo que estábamos hablando del tiempo en que precluyan los derechos, porque si no existiera la obligatoriedad de que estén las personas representadas por un abogado o letrado, como dice la ley, entonces se generaría bien injusticia. Si una persona va a llegar con un abogado y el otro no llega con un abogado, claramente probabilidades de que le vaya mejor al que tiene abogado están bien claras. Y pasa también en el sistema de los tribunales de garantía, yo creo que han visto ustedes. Bueno, en penal también en general, por ejemplo, si alguien no tiene abogado, no tiene recursos para pagarlo, el Estado le pone uno. ¿Por qué? Porque tiene que asegurarse de que exista la igualdad de condiciones. El otro está pagando un abogado y el otro no tiene para pagar un abogado, entonces tiene que tener el abogado eh, casi forzosamente para que la decisión judicial tenga validez. Ya no podría estar en esa condición de desamparo, injusticia para someterse en una audiencia, ¿verdad? ¿Cierto? Porque de ahí no va a salir, no va a salir bien si es que no está con la asesoría correspondiente. ¿Está bien, Caterín? Profe, una consulta, como usted dijo, uno tiene que apretar el botón para hacer el trámite, pero cuando uno muchas veces aprieta ese botón en el tribunal, tampoco uno tiene como resultados, porque yo le tengo una demanda al papá de mi hijo por pensión de alimenticia y le he hecho tres orden de arresto y todavía no pasa nada, po. Bueno, ahí ya son cuestiones que están dentro del proceso. Yo creo que son cuestiones bien específicas. Pues hay veces que se estancan los procesos, hay que esperar que salga otra decisión judicial. Las personas dilatan los procesos. La contraparte, por ejemplo, no se presenta una audiencia, hay que notificarla de nuevo. Tiene ese plazo como de holgura que está.
dentro de su arbitrio, entonces alarga el chicle, ¿entiendes? Estira el chicle. Ahí ya son otro tipo de cosas, acá estamos hablando de principios bastante generales y yo creo que todos sabemos de alguna causa que incluso puede ser inviable. Hay cuestiones que, como les digo, no tienen vuelta. Es como, no sé, pues si está usted demandando a alguien y esa persona se muere, por ejemplo, y se salió con la suya y uno dice, maldito, se murió y no pagó por lo que hizo. Son cuestiones que pasan. Entonces, las pretensiones jurídicas que usted tenga activando los mecanismos que estamos hablando van a también estar influidos por los hechos de la vida. Entonces, ahí es donde esa variable, el factor humano, escapa a las normas jurídicas. Claramente hay forma de resolverlo, pero se va a demorar un poquito más. ¿Ya? Alejandra, Profe, que como no tuvimos break, que pasara, que no se le olvidara pasar la lista. usted ya se quiere ir. Ya, No, no, yo no iba a me hacer quiero ir, clase estoy hasta las 11 recordando. hoy día. Tenía ganas de hacer clase hasta las 11, estoy muy inspirado, Ah, feliz. pues, bueno, No, no no, se diga más. no. Oigan, a todo esto les quiero pedir un favor. No un favor, pero les quiero hacer una petición. Yo tengo problemas para hacer clases el día jueves y viernes también. Entonces, yo les quería preguntar si no les incomoda que mañana tengamos clase. Entonces, yo así regularizo este asunto con la administración y pido una sala de Zoom. ¿Les Sí, complica profe, mucho? Sí, bueno, ustedes saben que va a quedar ¿Sería la grabada misma siempre. hora? Maravilloso, así Por no mi perdemos el hilo. parte, yo digo que sí, no sé los demás, pero Sí, ¿sería la siempre va. misma hora? Sí, por supuesto, a la misma hora. Sí, pues la idea es no descolocar tanto a nadie. Ya, pero va a quedar grabado como siempre a disposición. Es una cuestión súper excepcional. Claudia, profe, haga la Profesor, misma. perdón, pero no entendí. O sea, igual la clase es por Zoom, ¿no es cierto? sí, igual que ahora. Sí, la única Ah, diferencia ya, es que profesor. sería mañana en vez del jueves. Siempre es día por medio, con un día saltado. En Ujú. este caso serían 2 días juntos. Ya, profesor, sí, por lo menos por mi parte no habría problema. Muchas gracias. Profesor, Por la mía tampoco, disculpe profesor, la prueba sigue igual, el mismo sistema hasta el día martes. Supuesto. Entonces, de hecho, estarían ganando un día más, que ya desde el jueves estarían disponiendo de ese día para estudiar con toda la materia en la mano y la prueba seguir siendo en las fechas que estipulamos, que sería de lunes a martes. A ver, por ese Sí, lado habría ningún una problema. especie de Súper. ganancia, ya porque quedaría con un día más de repaso, estudio y todo eso. ¿Ya? Sí, profe, hágala nomás. Yo el jueves salgo a las 8:30 de la pega. Así que igual a mí Mire, me conviene que... le viene de perilla, me parece súper bien. Ya, pues, quedemos en eso y bueno, las personas que tengan algún inconveniente igual, gracias por entender, pero van a tener la clase grabada de todas maneras, así que no vamos a tener vacío de ninguna índole. ¿Ya? Además, eh, que estamos en la página 6 de 19 y esto es es igual que el módulo anterior, es de 20 páginas aproximadamente, ya menos el índice. Así que estamos súper bien en la altura del apunte. Ya le digo para algunas personas que igual a veces piensan que no vamos a terminar, no es la realidad, ya vamos súper bien en, en el ritmo. Así que, Alejandra, ¿quería usted también señalar algo? Sí, pero ya lo preguntaron. Si Ah, era qué clase por bueno. esta semana y si la prueba va a seguir siendo el lunes. Sí, sí, tal cual. Sí, la idea no es colocar tanto, sí, es solamente el día de clase, lo demás se mantiene igual. Bueno, vamos entonces a concluir con esto, ya que no tuvimos break, o quieren break. ¿Quieren un 5 minutos?
No, profe, creo yo que no, ya no. ¿no? Pero igual preguntemos por respeto. A lo mejor alguien quiere ir al baño, quiere prepararse un tecito. Ah, no, ya no No, podemos pero tomar Profe, un si es sigamos nomás. Sigamos preferencia nomás, que profe. siga de largo nomás, sí. Sí, Ya, Sí, sigamos sí, nomás. no. me parece estupendo. Entonces, estamos viendo las características de la jurisdicción, que es este poder de ver. Siempre acuérdense de la matriz de la materia. Por eso, cuando en las preguntas que hubo problemas con la respuesta, que no tenían la valoración total, era porque le faltaba el hilo del apunte. Entonces, si usted está hablando de domicilio y está hablando de patrimonio, siempre tenía que partir diciendo que eran atributos de la personalidad y después decir en qué consiste. Esa es la forma de contestar, ¿ya? Porque acuérdense que va de lo general a lo principal. Usted puede decir incluso lo que es patrimonio o domicilio simplemente diciendo es un atributo de la personalidad y usted ya está diciendo lo que es. Ahora, si usted le en qué consiste, ella especifica el contenido, pero ya usted dio el conjunto general de lo que se está preguntando. Por eso se genera esto. Entonces, acá, en esta numeración, también tienen que siempre seguir el índice. Por eso dice características de la jurisdicción. ¿Qué es lo que es la jurisdicción? El poder de ver del Estado de conocer, resolver y hacer ejecutar las decisiones de los jueces. Y ahora estamos viendo las características. ¿Sí? Y entonces, de esa manera tienen que estructurarse para poder no perderse del hilo principal o separar las ramas chicas del tronco. Eso es para todas las cosas de la vida, ¿ya? Porque, ¿por qué lo digo? No, no lo digo de mala onda, es porque vi que hartas respuestas eran así. Entonces, igual uno tiene que hacer estas observaciones para que vaya bien en general, que esas cosas aplican para todo. Bueno, entonces, número 7 es irrenunciable. Ya aquí el número 6 es el dispositivo de las palanquitas y todo eso que ya lo concluimos bastante con alta amplitud. Número 7 es irrenunciable. Es una potestad y por lo tanto debe ejercerse. Ahí es donde está la inexcusabilidad. Ya no puede decir el juez, no me quiero hacer cargo de eso. No. El juez, si se sometió al caso, tiene que arreglárselas, incluso recurriendo a estas fuentes, ¿se acuerdan? De interpretación de la ley y de resolver que están fuera de las normas escritas, ¿ya? Que podrían llegar incluso a la equidad natural. Es territorial. Bueno, como toda la ley, pues se realiza dentro del territorio y en el caso de la ley procesal, mucho más, porque la competencia de los tribunales está bien, bueno, igual que en el caso civil, está bien definida por territorio. Las gestiones se hacen generalmente con atributo de la personalidad, ¿cierto? Que veíamos, que es el domicilio, ya que las comunicaciones se hacen en esa dirección. Es improrrogable. La jurisdicción es única y es la misma. Esto es súper abstracto. La jurisdicción es única. Acuérdense que la jurisdicción es un poder de ver del Estado, ¿ya? Y de allí que no pueda transferirse a otro juez, ni mucho menos a otro que no tenga jurisdicción, ¿ya? Porque la competencia de los tribunales está establecida por ley, eso es lo que está diciendo acá. Se no puede usted tirarle el deber, trasladárselo a otro tribunal de forma antojadiza. Independientemente que existan estos cambios de competencia por territorio, como decíamos hace un rato atrás, ya cuando se genera la prórroga de la competencia porque las gestiones judiciales se hicieron en otro tribunal y a la final terminaron decidiendo las mismas partes que iba a ser resuelto el asunto en un tribunal que naturalmente no era competente. Eso podría suceder, pero son excepciones. Es indelegable. La soberanía reside en la nación, en lo que delega en su ejercicio en las autoridades establecidas por la Constitución y las leyes. ¿Ya? Eso quiere decir que tiene que estar dentro del Poder Judicial.
porque este es el representante de la soberanía en el ámbito de la resolución de asuntos de relevancia jurídica. Produce efecto de cosa juzgada. Esta palabra es súper importante porque lo que genera una cosa juzgada es la resolución de un asunto sometido al conocimiento de los tribunales de justicia, pero que genera efectos permanentes. Por eso tiene esa palabra de cosa juzgada, es decir, que esto no se va a volver a discutir, no se va a volver a discutir. Esto queda fijo y esa es la importancia de la cosa juzgada. Es como si una persona saliera perdiendo en un juicio y después va y demanda por lo mismo, ¿entiendes? No se puede. ¿Por qué? Porque hay cosas juzgadas y uno de, bueno, de los elementos de la cosa juzgada que se llama la triple identidad, que es la identidad de la cosa, la identidad de la persona y la de causa de pedir, no se puede volver a repetir. Ya eso quedó resuelto y así queda. Por eso existen las instancias de recurso, apelación, de pataleo, hasta casación en el fondo, casación en la forma, en la Corte Suprema, y así uno puede ir escalando, pero lo que se va a obtener ahí es cosa juzgada y eso ya no se vuelve a discutir nunca. Número 12, está amparada por la facultad de imperio. Ya la facultad de imperio se refiere a esta facultad de hacer ejecutar los juzgados, se refiere a esta forma forzosa. Es como la facultad de imperio es como la fuerza pública. Tiene el poder de ejercer legalmente la fuerza. Nadie tiene el poder legal de ejercer la fuerza. Solamente la tiene el Estado. Y en este caso, el poder judicial específicamente para hacer ejecutar los juzgados. Si la persona no quiere cumplir la sentencia, el tribunal puede enviarle la fuerza pública y se hace cumplir igual, quiera o no quiera. Y eso se llama facultad de imperio. Y acá entonces volvemos a los momentos o etapas de la jurisdicción, porque se refiere a tiempos, como un semáforo. Ah, de hecho, acá le pusieron rojo, verde y azul. Es un semáforo bien extraño. Cecilia Figueroa. Profesor, una consulta. Cuando dice facultad de imperio, podríamos decir de que, por ejemplo, puede ocasionar el tema de las personas que arriendan una vivienda y son desalojadas. Y claramente eso se llama lanzamiento, tiene un nombre bien Eso. divertido, como si lo lanzaran con una catapulta. Pero ahí usted tiene claramente uno de las manifestaciones bien comunes de lo que sería la facultad de imperio, Ok. porque ahí una persona que la están desalojando siempre se va a negar a irse del lugar, entonces con estas medidas coercitivas, como señala acá el apunte, no le queda otra a la persona, si tiene un piquete de carabinero ahí afuera de su casa con todas las herramientas para romper cerraduras y etcétera, y eso es legal. ¿Qué más imperio que ese? Usted no va a ir a denunciar a los carabineros porque están haciendo ejecutar una sentencia judicial, ¿cierto? Es un absurdo. Juan Pablo, Profe, sorry, pero yo me debo de volver al 11 porque me quedo dando vueltas una cosa. Usted dice que puede llorar, patalear antes de que produzca el efecto la cosa juzgada. Una vez no, produzca el efecto, la Corte de no, no, Apelación no entra no, aquí. espéreme un poquito, espéreme un poquito. Yo le aclaro ahí Ya. el punto. Es muy buena la pregunta que acaba de hacer usted, don Juan Pablo. Porque la cosa juzgada se produce cuando todas las instancias de los tribunales se acabaron. Ya no es porque el primer tribunal de primera instancia haya resuelto, ahí no hay cosa juzgada. Como para decir, no me gustó la cosa juzgada, entonces voy a apelar. Y entonces yo mantengo la cosa juzgada como en ese estado de etéreo, digamos, ¿verdad? Es como una cosa juzgada que no es firme, porque yo no quiero que endurezca. Entonces yo sigo apelando al Tribunal Superior o presentando los recursos
que estime conveniente porque no quiero que cuaje y no quiero que se establezca la cosa juzgada. No, la cosa juzgada es cuando todo esto termina, cuando ya la instancia, la última instancia, produjo sus efectos. Y ahí se habla recién de cosa juzgada. Ya de hecho hay una definición de cosa juzgada que después la vamos a ver ya, pero esto tiene que ver muy, muy rápidamente para no alargarnos acá, que la cosa juzgada se produce cuando ya han pasado los tiempos que la ley da para ejercer los recursos, es decir, existiendo los tiempos nadie los ejerció, por lo tanto la sentencia queda firme, o bien se ejercieron los recursos ante la sentencia que se impugna, ¿cierto? Y se tramitó y entonces la instancia realizó todas las gestiones correspondientes al recurso que se interpuso y por lo tanto tiene que eso darse por finalizado para recién tener una sentencia firme y ejecutoriada, como se suele decir, porque antes no hay cosa juzgada, ¿ya? Y que la cosa Ya, juzgada ya. es el final, 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 final. Y antes de eso hay hartas instancias, como le digo, para poder reclamar. Lo que se llama en la materia de recursos se llama reclamar el agravio. El agravio es el daño o perjuicio que me generó la sentencia, la injusticia que me generó la sentencia. Yo tengo derecho a reclamar por ese agravio que me hizo la sentencia, la resolución judicial en general, ¿ya? Porque no solamente una sentencia puede ser apelada, también pueden ser objeto de recurso judicial otras resoluciones judiciales, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, vamos al semáforo, que serían los momentos de la jurisdicción, ya que son tres momentos y que son los momentos básicamente de un proceso judicial o juicio. Todos los juicios tienen estos tres momentos. El momento primero, que es el de conocimiento, que es donde se somete la información, si es plausible o no la demanda, por la materia, la ley, verdad, etcétera. Y también la prueba de cómo yo apruebo los hechos que estoy sometiendo a conocimiento. Tengo que dar fe, digamos, de lo que yo estoy pretendiendo. Esa es la fase de conocer. Después viene la fase de juzgamiento, que es la etapa en donde se resuelve. Entonces los jueces toman una decisión, o juez en el caso que sea uno solo, ¿cierto? Y esa resolución final de la instancia se llama sentencia, sentencia definitiva. Y después vendría la fase de ejecución, que es este momento donde se ejerce la facultad de imperio si es que fuera necesario, ¿ya? Porque está la facultad de hacer ejecutar las causas civiles y comerciales. Se refiere en general a cualquier sentencia, hacerla cumplir. Porque, por ejemplo, una sentencia puede decir que se oficie a distintos ministerios y los ministerios todos se tienen que cuadrar ante la sentencia y hacer cumplir lo que se dice. Y en el caso de los desalojos o estos procedimientos forzados, pasa lo mismo. Le llega o una copia de la sentencia a la comisaría respectiva, se le da la orden de que auxilien al beneficiario, digamos, de la sentencia para que se cumpla lo que tanto tiempo estuvo solicitando la tribunal, porque va a llegar a esa resolución judicial final, final de que se juzgara para y tiene esa facultad de imperio, no creo que se haya demorado menos de 2 meses. ¿Ya? Entonces, vendría ese último momento en donde ya está todo decidido, la fase de ejecución. Entonces acá viene un detalle de lo que ya hemos hablado, yo creo que no, no hay tanto que decir, solamente que acá especifica en el juicio civil, ¿cierto? Por ejemplo, el procedimiento ordinario tiene todos los momentos, que sería la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica. ¿Ya? El llamado a conciliación, que es una obligación del juez que tiene que hacerlo al terminar este periodo de conocimiento, ¿ya? Este periodo de conocimiento en donde existe este diálogo, esta bilateralidad
en donde las partes se hacen conocer sus pretensiones y también sus contestaciones al respecto, en donde también pueden quedar de acuerdo en cosas y dejar solamente las partes en las que no estén de acuerdo, y las demás siguen llevándolas en un juicio. Pero también se puede dar una conciliación, que este momento, la conciliación es un llamado que hace el juez a las partes para resolver el problema. Y esto es antes de pasar al periodo probatorio. Estamos hablando de algo que es bastante importante saber porque se aplica como esquema de cualquier juicio, independientemente que no tenga toda como el juicio ordinario de mayor cuantía, ya que existen otros juicios civiles que son más cortitos y solamente tienen, por ejemplo, demanda y contestación nomás. Ya no tiene la réplica y la dúplica que hacen que sea un proceso más largo, con todas las partes habidas y por haber, como se suele decir. En cambio acá, eh, este párrafo da ese esquema que tiene todas sus partes. Ya entonces, la conciliación, este llamado que hace el juez, teniendo este rol de amable y componedor, amigable y componedor, creo que ahí no actúa como juez, actúa como alguien que quiere abuenar a las partes para que el juicio no siga. Porque si concilian, el juicio se termina ahí en un acuerdo, que se levanta en un acta, ¿cierto? Se anota lo que las partes quieren, quedaron de acuerdo, y eso tiene la misma validez de una sentencia judicial y el juicio se termina ahí. Ese es un trámite esencial de un procedimiento, y entonces podría darse que el juicio no llegue a un periodo que es más engorroso, más demoroso, que sería el de la prueba. Ya, y llamar testigos, presentar documentos, ver grabaciones de cámara, no sé, todo ese tipo de trámites quedarían absolutamente fuera, porque la conciliación haría que se ahorren las personas ese asunto. ¿Ya? Pero también podría ser una conciliación parcial y también podrían quedar de acuerdo en algunas cosas, pero otras que definitivamente no van a llegar a acuerdo y solamente esas continuarían el juicio. Entonces ahí el juez diría, entonces esto estamos bien, eso ya quedó resuelto, y respecto de estas dos cosas que quedaron pendientes, vamos a fijar los puntos de prueba. Y entonces ahí dice, entonces hay que probar esto, 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 y todas las reglas de la prueba que también están en los códigos, ¿verdad? Cuántos testigos por punto de prueba, la fecha en que se presenta la minuta de testigos y todos esos requisitos que la cantidad de días exactos están ahí en el código, porque como les digo, esto es igual que un manual de cómo funciona un aparato. Ya no, la cuestión no funciona cuando yo quiero, sino que tiene unos plazos y unos mecanismos que hay que respetar. Las palanquitas y perillas tienen unos indicadores bien especiales, por decirlo así. Entonces, esa es la importancia del derecho procesal, que es cómo manejar la máquina. Entonces, etapa del juzgamiento, resolver la contienda, ahí se resuelve y se materializa la sentencia definitiva. Eso ya lo dijimos, etapa de ejecución, y aquí se lleva a efecto el cumplimiento de lo resuelto, y si es necesario se usa la fuerza, facultad ímpar. Así que estaríamos bastante claros con lo que sería la jurisdicción. Y vamos entonces a terminar con esto, ya que nos quedan estos 5 minutos, solamente vamos a hacer mención de esto, y aquí yo creo que quedaríamos, porque estamos súper bien en la materia, porque esto también se alarga, entonces para no estar quedando como inconcluso, pero estamos súper bien en la distribución, así que no nos preocupemos. Y son los equivalentes jurisdiccionales. Los equivalentes jurisdiccionales son equivalentes jurisdiccionales. Esto quiere decir que son medios que ejercen jurisdicción, es decir, tienen la misma validez que la validez de resolver los problemas judiciales o problemas de relevancia jurídica, pero por medios que no son específicamente los mecanismos de un juicio. Y por eso se le llama equivalentes jurisdiccionales, porque la palabra equivalente quiere decir que tiene el mismo valor, es equivalente.
Es como si hubiera habido un juicio. Es como, por eso es un equivalente. Tiene el mismo valor que una sentencia definitiva, pero la idea es que el equivalente jurisdiccional a usted le ayuda a obtener un resultado que es equivalente a la sentencia, pero mediante un procedimiento más corto, ¿ya? Y aquí por eso vemos algunos que se parecen mucho a este momento de un proceso judicial, que sería este que le pusimos harto énfasis recién, que era el de la conciliación, donde el juez llama a las partes, porque está obligatoriamente, eh, por ley llamado a eso. Si un juez no hace un llamado a conciliación, el proceso tiene un vicio y puede ser incluso una causal de casación en la forma, ¿ya? Porque eh, el procedimiento carecería de un trámite esencial que está regulado por la ley. Entonces, una de las partes dice, oiga, pero no llamaron a conciliación y el juicio tiene una llave, tiene un defecto. Y eso haría que después una de las personas lo alegue. Y acá hay unos que se parecen mucho a esta forma de resolver las personas, las cosas, digamos, mediante su consentimiento, de conciliarse, como el que señalábamos recién, ¿ya? Y por eso está aquí puesto. Por ejemplo, la conciliación, porque justamente lo que hace la conciliación es evitar la judicialización más profunda, porque ya está la demanda, la contestación y todo este periodo de conocimiento. Entonces ahí el juez dice, ya, pero veamos, ya ve los antecedentes, los tiene en la vista, entonces dice, bueno, esto podríamos arreglarlo de esta forma antes de meternos en las patas de los caballos. Es decir, en todo este periodo probatorio que va a ser largo, puede ser incluso molesto. Ustedes saben que en las recreaciones de escena y en algunas situaciones judiciales con testigos se revictimiza a la persona que sufrió y un montón de y los gastos que se incurren, porque los peritos, por ejemplo, se tienen que pagarse, hay trámites que son pagados, ya porque vienen expertos profesionales, los mismos psicólogos que interrogan a las víctimas para dar su opinión profesional, también todo eso lleva tiempo y dinero, entonces aquí es donde podemos evitarnos esa parte antes de pasar al periodo probatorio. Los juicios básicamente son la lucha de la prueba. El que tiene la mejor prueba gana, sí. El resto es como para conocer nomás la etapa inicial, pero siempre una sentencia se basa en la prueba. Entonces, un juicio es eso, es una pugna entre pruebas. Y para no pasar a la pugna entre pruebas, podemos llegar a estos equivalentes jurisdiccionales que aparecen acá. Bueno, los primeros, ¿ya? Porque vamos a enumerarlos rápido y aquí con esto terminamos ya, para que no los dejemos tampoco pendientes. Por ejemplo, la conciliación ya lo conocemos, que es este llamado que el juez hace a las partes para, en un rol no de juez, sino que de amigable componedor, para que éstas resuelvan la contienda por voluntad propia antes de entrar al periodo probatorio. ¿Ya? La transacción es un contrato, y esto tiene una similitud con lo anterior, pero podría darse, miren, vamos aquí, es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Por ejemplo, si el asunto es simple, como algo económico, van a hacer una transacción, es decir, se realizan prestaciones mutuas o el otro cede, dice, ya, mira, dame tanto y terminamos esto, ya. Y eso se hace por escritura pública con un ministro de fe y ambas consienten en ese contrato y entonces después se presenta al tribunal y adquiere este valor de sentencia. Por eso es un equivalente jurisdiccional, porque el poder deber del Estado de tener estos momentos de conocer, resolver y ejecutar sería suplido por la transacción. Nos evitamos los tres momentos, solamente llegamos al primero, que podría darse una transacción perfectamente al contestar la demanda o apenas se notifica la demanda y ni siquiera la contesta. Entonces el otro, van a la notaría, juntémonos allá, nos ponemos de acuerdo, te lo pago en cuotas, listo, transacción. Y queda resuelto el asunto
para siempre, por eso tiene el mismo poder de cosa juzgada, ya que es un equivalente jurisdiccional. El avenimiento, este también, todas estas formas son súper similares, por eso léanlas con cuidado, porque se parecen mucho, pero el avenimiento eh, es algo que se hace sin la intervención del tribunal, ya que es como una conciliación, pero no hecha por el llamado del juez. Véanla bien. Y el sobreseimiento definitivo. Eh, esto tiene lugar como en el ámbito penal. Yo más lo relaciono con eso, ya que este también es un equivalente jurisdiccional, está puesto aquí, porque resuelve un asunto para no volver a discutirlo de nuevo. Tiene esta fuerza de cosa juzgada. El sobreseimiento definitivo es cuando a una persona que está acusada el proceso lo beneficia porque, por ejemplo, no se recabaron los antecedentes suficientes para establecer su responsabilidad en hechos constitutivos de delito. Entonces, no hubo forma de probarlo, a pesar de que se hicieron todos los trámites. Entonces, ahí pasa el tiempo y después de determinado plazo, según el Código Procesal Penal, eh, se tiene que sobreseer la causa. Y el tipo o la tipa queda sobreseída. Y eso significa que no se le va a volver a imputar por el mismo delito, porque tiene la fuerza de cosa juzgada, porque es un equivalente jurisdiccional, ¿ya? Y las sentencias extranjeras que, bueno, estamos claros que tienen que ver con que son sentencias que son excepciones a el poder deber del Estado. Es lógico, porque vienen de otro Estado, ¿cierto? Vienen desde el extranjero a hacerse cumplir en Chile y, estas pasan por... eh, no me acuerdo el organismo del Estado, pero tienen que pasar por un trámite que se llama el exequatur, ¿ya? Y ese es el que le da la validez en el territorio nacional, ¿ya? Entonces, por eso es una excepción a la jurisdicción, porque ahí no estaría ejerciéndose el poder deber del Estado, ya que este poder deber del Estado viene de otro Estado. Y entonces lo que hace Chile, eh, respetando los mecanismos y trámites que la misma ley da para darle validez a esas sentencias en el territorio nacional, la respeta, ya que existe generalmente la reciprocidad entre Estados, ¿ya? El derecho internacional y también el respeto a las sentencias extranjeras tiene mucho de eso, de la reciprocidad. Esto significa de que si en Argentina a mí me respetan las sentencias que yo dicté en Chile para que tengan efecto en Argentina y Argentina me las respeta y las hace cumplir, entonces yo Chile también respeto las sentencias extranjeras que vengan de Argentina. Y allí se da la reciprocidad. Siempre se va a dar que hay países que no respetan eso. Ya, por ejemplo, una superpotencia que tiene cierto interés y dice, qué tanto, que nos va a venir a atacar, que si no tienen ni pistola, son un país pobre. No sé, po, tienen que haber una reciprocidad. Hay países que son súper así como soberbios y miradores en menos. ¿Ya? Entonces, ahí está la reciprocidad del derecho internacional, ¿ya? Tienen que verse como iguales los países, como debe ser. Así que hasta aquí llegaríamos. Espero que hayan quedado claros con la materia que vimos y fíjense que estaríamos entrando la próxima clase a detallar los equivalentes jurisdiccionales que ya tienen una base bastante, no sé, pues, bastante clara porque estuvimos hablando de esto por lo menos 10 o 15 minutos, como para que ustedes terminen de leer este apartado y chequen un poco más frescos el día de mañana, porque solamente serían unos 2 párrafos, miren, esto empieza aquí y termina acá, ¿ya? Y las facultades conexas, eso lo empezamos a ver mañana. ¿Les parece entonces? Espero que no hayan quedado dudas y no se hayan aburrido.
No, profe, muchas gracias y muy buena noche a todos. Ya, pues, que tengan muy buena noche y muchas gracias por comprender lo del el reemplazo de la clase del jueves por mañana. Ya, sin embargo, las personas que no puedan y todo, les pido las disculpas, pero van a quedar con su clase grabada como siempre en caso de cualquier cosa. Y siempre la disposición a responder las preguntas en la medida de lo posible, en la medida del tiempo personal posible. Alex Díaz, Profesor, consulta, ¿puedo hablar por interno con usted? Lo sí, que termina la clase. sí, todos pueden hablar, si no hay problema. Como les digo, la diferencia está en que yo siempre voy a responder en la medida de lo posible, así que puede que me demore un poquito, después cuando pueda respondo y así, pero trate de no irse a asuntos tan personales ya, porque siempre están preguntando cuestiones, que cómo resolver sus asuntos de relevancia jurídica y, y a veces demorar, pues. Quedamos en eso entonces. Hablamos enseguida entonces, Donald. Bueno, que estén muy bien y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Elizabeth, noches Buenas a espero que noches, haya todos. profesor. Muchas quedado gracias, Buenas noches. profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. buenas noches, buenas noches. Que estén muy bien. Un gusto como Igual. siempre.